Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo está? Muy bien. No sé cuántos serán participantes de las clases. Yo la semana pasada tuve que avisarles. Me disculpo, pero justo tenía turno para vacunarme y no llegué a tiempo para la clase. Después programaremos la que faltó. Eventualmente, como no tuve después del primer parcial, no sé cuántos habitualmente son. Vamos a esperar 2 minutos o 3 a ver si entra alguien más y arrancamos. Bueno, si les parece, habiendo transcurrido 5 minutos, vamos a arrancar. Les voy a pedir que traten de prender las cámaras, así podemos vernos e interactuar un poco más. Si no se hace muy tediosa la clase para mí también. Hola, Eh, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo Bien. están? Sí, si no se me hace muy aburrido hablar a la cámara negra, a la pantalla negra, no. Es, este horario que para mí es nuevo y todo, se me complica. No tienen no quiero ninguna formalidad, solo poder conversar. Hoy vamos a hablar de una bolilla que permite que tengamos algún intercambio, son temas por ahí que siempre surge algunas preguntas, es bastante extensa. Hoy vamos a hablar de la bolilla de patrimonio. Bueno, Agustina está bien.
tengo que hablar de toda la bolilla conforme estaba en el cronograma. No traje el cronograma, no lo tengo encima, porque con esto de la pandemia me había venido de campo y me quedé varada acá, así que estoy más o menos, menos mal que me traje los libros y esas cosas para pasar esta semana de aislamiento, así que, bueno, vamos a hablar de la bolilla de patrimonio. Luego les decía, como el jueves pasado justo tuve turno para vacunarme y no había llegado a dar la clase, después reprogramamos. Ustedes me dirán qué día les queda más cómodo de la semana que viene para tener la clase que falta. No somos Profe, muchos. la ¿Cómo? bolilla de patrimonio es la 18. Sí. No importa, vos porque me decís que es la 18, no importa. Creo que en el cronograma estaba establecido para la clase pasada toda la bolilla, no la tenía repartida, o sea que es bastante largo. Vamos a tratar de agotar por lo menos los temas más importantes, porque hay varios temas acá que son no sé si difíciles, pero que requieren por ahí algún tipo de explicación, porque vamos a hablar de muchas acciones. Acá hay cuestiones que son conceptuales en cuanto al patrimonio, sus características, pero después cuando empezamos a hablar de las acciones, hay también muchas cuestiones procesales, que por ahí ustedes, por digamos, el estadio de la carrera en el que se encuentran, se les dificulta, o se les pueden dificultar. Por eso es que por ahí yo trato de ir siempre a que esos temas los pueda explicar yo. El resto por ahí, si no llegamos, lo pueden leer y no tiene muchas dificultades. Pero acá, cuando hablamos de patrimonio, tenemos que hablar de los bienes que componen el patrimonio, de que el patrimonio tiene la función esencial o más importante, que es ser la garantía de los acreedores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro patrimonio está para garantizar el cumplimiento de todas nuestras obligaciones. Y cuando ese incumplimiento acontece, se emergen de ese incumplimiento una serie de acciones, algunas individuales, otras colectivas, que dan origen a procesos, como dije, individuales o colectivos, al dictado de medidas cautelares, y en los casos en que se ha producido fraude porque el deudor trata de eludir la acción de los acreedores de manera tal de que no puedan hacer efectivo su crédito, ya sea sacando bienes fraudulentamente del patrimonio o disimulándolo, también ahí vamos a ver qué acciones tenemos nosotros para justamente que el patrimonio cumpla su función más importante o esencial, es que ser la garantía de los acreedores. Esto por ahí es el tema sobre el cual yo trato de enfocarme, pero vamos a ir primero a hacer una introducción del tema y después vamos a hablar específicamente de esto que les dije. El patrimonio como conjunto de bienes de la persona. Así lo definía Vélez en el 2312 del viejo Código Civil. En el actual código no hay una definición del patrimonio. Está desarrollado en los artículos 15 y 16, el tema del patrimonio, ¿no es cierto? El patrimonio está integrado por los derechos sobre los bienes y las cosas de las personas. Son son de contenido patrimonial, los bienes de contenido patrimonial, porque uno puede tener bienes de contenido extrapatrimonial, bienes y derechos. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuál se les ocurre que puede ser? Derechos extrapatrimoniales. Los derechos de familia, chicos, no son de contenido patrimonial. Si bien de algunos de ellos se pueden derivar obligaciones patrimoniales, como pueden ser las obligaciones alimentarias, pero los derechos de los padres y los hijos, la patria potestad, etcétera, no son en sí mismos de contenido patrimonial. Las relaciones de familia en sí mismas son extrapatrimoniales, más allá de algunas obligaciones derivadas de eso, pero no en la esencia, no tienen un contenido económico. ¿Se entiende? Entonces, el patrimonio está formado por bienes, genéricamente, los bienes son las cosas y los derechos sobre esos bienes. Eso surge, como ya les dije, de los artículos 15 y 16. No me voy a detener demasiado en eso porque
considero que hay cuestiones más importantes para explicar. Otro tema otro punto que quiero aclarar es que las deudas, algunos consideran que forman parte del patrimonio, porque veían al patrimonio como el conjunto del activo y el pasivo. En realidad, la doctrina más moderna dice que el pasivo o las deudas no forman parte del patrimonio, sino que lo graban. Lo graban, sería un concepto diferente. Lo graban quiere decir que lo cargan. Sobre ese patrimonio existe una carga que son las deudas. Por eso decimos que la función es la garantía sobre esas deudas. Bueno, los bienes y las cosas que integran el patrimonio y los derechos referidos a las mismas están en el artículo 15 y pueden recaer sobre bienes susceptibles de apreciación económica. Esos bienes, cuando son materiales, se llaman cosas, y cuando son inmateriales son derechos, por ejemplo, creditorios, pueden ser, ¿no es cierto? Entonces, bienes sería un concepto genérico, cosas, un concepto específico. ¿Está bien? Los derechos, como yo les digo, de crédito serían inmateriales y las cosas serían materiales, ¿no es cierto? Pero los dos son componentes de género bienes, las cosas y los créditos, unos materiales y los otros inmateriales, para que más o menos lo conceptualicemos. Hay otros derechos que pide el programa, que si bien no lo tengo acá, lo sé, porque además también los trata los textos más modernos, son los derechos sobre el cuerpo humano, los derechos de las naciones aborígenes, o los pueblos aborígenes, mejor dicho, que referenciaré, aunque sea sucintamente. En lo referido a los derechos sobre el cuerpo humano, en rigor no son de contenido, en principio de contenido patrimonial. No tienen un valor económico, sino más bien afectivo, científico, de investigación, etcétera, pero no material en sí mismo. Son disponibles relativamente para su titular, no absolutamente disponibles, porque la vida en sí misma no es disponible. Uno puede disponer de ciertos aspectos como todo lo que han estudiado en relación al derecho a la salud. ¿Se acuerdan cuando veíamos derechos personalísimos? Pero no de la vida en sí misma. Uno no puede estar penado, el autolesionarse, el homicidio, o sea que en sí misma el bien o el derecho sobre el cuerpo humano no es absoluto. Uno tiene derecho a resolver o a disponer sobre sí mismo, pero con las limitaciones que establece la ley, ¿no es cierto? Por lo tanto, no tiene un valor económico en sí mismo, más allá de esto que yo les digo, un valor científico, etc. Y por lo tanto, no se le puede establecer, como digo, un valor económico, no estaría dentro del patrimonio. Sin embargo, hay algunas excepciones, aparte cuando la ley establece que hay partes del cuerpo que cuando están separadas del mismo sí pueden tener un valor económico. Ejemplo, el pelo. Si uno se corta el pelo, lo puede vender, ¿no es cierto? Y tiene un valor económico. Se puede merituar económicamente. No sé, las uñas, se me ocurre, alguna. Desde ya que todo lo que es la ley de trasplantes de órganos, que ya la han estudiado, prohíbe ningún tipo de compensación económica respecto de la donación de órganos, cesión de órganos, eso está prohibido. Y con respecto a las partes separadas del cuerpo, hay que hacer la excepción de que la sangre, de acuerdo con la ley, hay una ley específica, ahora no recuerdo el número, también está prohibida que tenga una retribución económica, su donación. Y si bien podríamos decir, bueno, usted dijo que lo que está separado del cuerpo puede tener un valor económico, y ponemos el ejemplo del pelo, la sangre no, eso está prohibido, por ley, no se puede. Y después ahí los autores siguen criticando el hecho de no haber sido incluido en el código la procreación asistida, la fecundación asistida, que sí en los anteproyectos que lo contemplaba establecía para la madre subrogante una especie de compensación económica. Ahí estaba autorizada por la ley, pero bueno, eso no fue incluido en definitiva en el código, entonces no hay un valor económico que podamos
establecer respecto de una parte del cuerpo, como sería disponer sobre el cuerpo de una madre gestante y pagarle por justamente esa función. ¿Está claro? Entonces, en principio, el cuerpo en sí mismo no tiene un valor económico mensurable, no lo podemos considerar dentro del patrimonio de las personas. Otro tema que les decía era el de las comunidades aborígenes, que sí tienen un reconocimiento a la propiedad, pero a la propiedad colectiva de los bienes, tienen un derecho de uso y de propiedad colectiva sobre la tierra o los bienes sobre los cuales ellos se asientan o donde viven. Eso está en el artículo 18. Dice, las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, según lo establezca la ley de conformidad a lo dispuesto por el artículo 75, inciso 17, que como ustedes saben en la Constitución, de la Constitución, por supuesto, hablaba de los derechos de la comunidad aborigen. No sé si escucha el ruido de fondo porque estoy en el campo y están los perros ladrando que me están distrayendo totalmente. Discúlpenme, porque parece que viniera una jauría, no sé. Sí, se escucha bien igual. Se escucha, bueno, pues yo escucho perro, perro, perro. En cualquier momento me atacan si me salen los perros. Bueno, entonces, volviendo a las comunidades aborígenes, ahí hubo toda una discusión, en realidad, en torno a el alcance de esa propiedad que específicamente se define como comunitaria, a distinción que, ¿cuál sería? No sería lo mismo que el derecho de dominio que tenemos cualquiera de nosotros sobre, por ejemplo, una casa o un automotor, porque eso es una propiedad individual. Acá están hablando de propiedad colectiva, entonces también tienen diferencias, que no son justo la materia de esta bolilla, pero que quiero puntualizar. No tiene las mismas o idénticas características que el derecho de dominio, por ejemplo, o de propiedad. Si bien algunas similitudes sí, está reconocido por la Constitución y por el Código, pero el ejercicio de los mismos y los derechos involucrados tienen diferente alcance. Bueno, dicho esto, de las propiedades o de los derechos específicos, hay otro que debemos mencionar que son los derechos intelectuales. Lo vamos a ver dentro de la doble clasificación que vamos a hacer respecto de los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales se dividen entonces en derechos reales y derechos personales. Esa sería la clasificación tradicional. Y podríamos agregar entonces los intelectuales como otra categoría, que tiene algunas cosas en común con estas otras dos, pero que también tiene cierta autonomía que nos permite distinguirlos, para no englobarlos dentro de exclusivamente los que serían los patrimoniales o personales. Tienen ciertas características que ya digo los distinguen. Bueno, en cuanto a el concepto de patrimonio y a la doctrina más tradicional, consideraban al patrimonio un atributo de las personas, ¿sí? Y como tal, compartían las características genéricas de casi todos los atributos que ya hemos estudiado en la primera parte, porque creo que este es el único que queda en el segundo bloque de la materia. La primera característica que ustedes estudiaron en todos los atributos es una que dice es único. Y ahí ya entramos mal con el patrimonio, porque esta es justamente la piedra de discusión en torno a la naturaleza del patrimonio, ¿no es cierto? Para la doctrina clásica el patrimonio era único, como son todos los atributos de las personas. En la doctrina más moderna, el patrimonio único es un concepto que ha entrado bastante en crisis. El patrimonio como tal, como garantía de los acreedores, como concepto, como universalidad jurídica, podemos decir que puede existir o podemos llegar a concordar con que hay un patrimonio general, pero la ley
en la actualidad, permite establecer la existencia de otros patrimonios separados de ese patrimonio general. Esa existencia de patrimonios separados vendría a poner en crisis, como les dije, este tema de que es un atributo y que sería único. Para los sostenedores de la doctrina, digamos, podemos seguir defendiéndola diciendo, bueno, hay solo un patrimonio general. General hay uno solo. Después hay otros patrimonios especiales. Claro. Especiales. Esto es sin llegar a directamente descartar, digamos, considerar al patrimonio un atributo de las personas y que por lo tanto haya un patrimonio único. Un patrimonio único genérico, como concepto general sí tenemos, pero después tenemos, y en la actualidad existen varios supuestos, no solo el más conocido, que es por ejemplo el de la ley 24.441 de fideicomiso. Hay otros ejemplos que ahora vamos a ver, que ustedes algunos ya los han estudiado, y cuando yo se los mencione van a decir, ah, sí, mira, hay otros patrimonios especiales que permanecen separados del patrimonio general. Entonces, ¿qué pasa con esos patrimonios especiales? Ya no van a ser garantía de los acreedores. El acreedor se va a poder cobrar de los bienes que están en el patrimonio general, pero si el sujeto, el titular del derecho, constituyó un fideicomiso y afectó bienes a ese fideicomiso, esos bienes no pueden ser alcanzados por los acreedores. Otro supuesto de patrimonio especial, el de la herencia. Hay un periodo, cuando ustedes estudian sucesiones, en el cual, bueno, el principio es que con el fallecimiento de las personas, la herencia se transmite directamente a sus herederos directos, ascendentes o descendentes, ¿no es cierto? Hijos o padres, de manera automática. Pero también estos herederos tienen la posibilidad de aceptar la herencia con lo que se denomina beneficio de inventario. ¿Por qué? Porque cuando uno acepta la herencia, acepta los créditos, el activo, pero también el pasivo. Entonces puede, durante ese periodo que establece la ley, de, no recuerdo si son 30 o 60 días, establecer que la acepta con beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir? Que va a analizar si la acepta en definitiva o no. Eso es todo materia de sucesiones, ya lo van a ver. ¿Qué pasa durante ese periodo? El heredero tiene la herencia, pero permanece separada de su patrimonio. El día que la acepta, ahí sí hay un solo patrimonio, pero mientras tanto hay un patrimonio separado, del cual va a ser titular la misma persona. Pero los acreedores de este deudor no pueden ir a cobrarse sobre los bienes de la herencia si todavía no está aceptada, porque permanece separada. Un ejemplo que ustedes ya vieron, el patrimonio del presuntamente fallecido. ¿Se acuerdan que hay un periodo de prenotación de 5 años, durante los cuales el heredero tiene las cosas y los bienes, pero no los puede disponer? Eso es otro supuesto o ejemplo de patrimonio separado. ¿Entienden? Si alguien tiene dudas me pregunta, por favor, porque son varios ejemplos, pero otro supuesto de patrimonio separado es el de la quiebra. Cuando un deudor entra en situación de insolvencia, la ley establece soluciones para ese patrimonio en crisis. Una solución puede ser el concurso, cuando lo pide el propio deudor, lo puede pedir el propio deudor, o en una situación más extrema, la quiebra, cuando ya no hay una solución en la cual se pueda convenir el cumplimiento de las obligaciones, no queda más remedio que la solución de la quiebra, es una solución más extrema. En esos casos hay un desapoderamiento del patrimonio que pasa a ser administrado por el síndico. Hay un patrimonio separado. El deudor va a conservar bienes que son los inembargables, que ahora vamos a ver cuáles son dentro del patrimonio. Va a conservar un patrimonio mínimo, que son los enseres mínimos que le permiten la vida y el desarrollo de su ocupación u oficio.
pero el resto del patrimonio es separado porque va a estar afectado al cumplimiento de las obligaciones, créditos emergentes de esa quiebra. ¿Se entiende? Ahí hay un patrimonio separado, otro ejemplo de patrimonio separado. También hay otro ejemplo de patrimonio separado que es el de las fundaciones. Ustedes vieron que la fundación es un patrimonio que se afecta a un fin, cuando estudiaron fundaciones, a un fin determinado, ¿no? Que la fundación no tiene miembros, sino beneficiarios. No voy a volver a explicar fundación porque no me gusta mucho y además ya es un tema que hemos pasado, pero es un patrimonio afectado a un fin. Por lo tanto, esos patrimonios como el de la fundación, el del presuntamente fallecido, el de el fideicomiso, ¿cuál otro Heredero. menciono? El, El heredero. Todos esos patrimonios van a responder por las deudas del fideicomiso con los bienes del fideicomiso, ¿no es cierto? El del heredero presuntamente fallecido, de las deudas del presuntamente fallecido, es así, se pueden cobrar sobre ese patrimonio, por supuesto. Así, el del fideicomiso sobre los bienes del fideicomiso, pero no, por eso esos bienes responden para los derechos y obligaciones emergentes de ese fin o de para los cuales fueron constituidos, por ejemplo, en el caso del fideicomiso o en el caso de la fundación, los bienes de la fundación van a responder por todo lo que tenga vinculación con los fines de la fundación, no con quien la haya constituido. ¿Está claro? Entonces, estos patrimonios pueden permanecer separados. Esto es lo que la doctrina más moderna alega para refutar el concepto o el criterio de decir que el patrimonio sería un atributo, que es único, etcétera, etcétera, que la doctrina más clásica sostiene en torno a la naturaleza jurídica del patrimonio. ¿Se entendió un poquito esto lo que quise decirles? Olvidé decirles otro ejemplo que es de los que tenemos más modernos y que deriva justamente de la modificación del nuevo Código Civil y Comercial, que es la posibilidad que hay en la actualidad de formar una sociedad unipersonal. ¿Lo saben a eso? ¿Se acuerdan cuando estudiamos sociedades que hablamos del disgregar y del velo societario? Porque siempre hablamos de que las personas jurídicas son constituidas, tienen un patrimonio y las obligaciones de la persona jurídica no van a afectar a los socios, ¿sí? Eventualmente perderán los bienes o las acciones que tengan en dichas personas jurídicas. Pero siempre, hasta la sanción del nuevo Código Civil, las sociedades eran entidades múltiples, o sea, pluripersonales, de más de uno. En la actualidad, y luego de la reforma del código, es posible que una persona forme una unipersonal, ¿sí? Entonces, ese sería otro ejemplo de que los bienes que una persona afecte a la formación de una sociedad unipersonal, aunque sea de esa misma de titularidad de esa misma persona, permanecen separados. No van a ser la prenda común de esta persona. Sí van a estar para responder a las deudas de esa sociedad unipersonal, por supuesto. ¿Se entiende? Ese sería el ejemplo por ahí de más moderno, más nuevo, quiero decir, porque el fideicomiso es moderno y todo esto, pero el ejemplo más nuevo que permite la legislación es las sociedades unipersonales, que son un ejemplo de patrimonio separado, ¿sí? Bueno, dicho esto, tenemos que decir que el patrimonio no se compone propiamente de cosas, sino sobre los derechos sobre esas cosas, ¿no es cierto? Esto queda claro de la lectura del artículo 14, de 15 y 16. O sea,
no de cosas, sino de derechos sobre esas cosas. Digamos que las cosas son mediatamente las que componen ese patrimonio, pero de lo que nosotros nos ocupamos y de lo que nos interesa son de los derechos sobre esas cosas, que son los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales, ¿sí?, se dividen en derechos reales y derechos personales o crediticios. Los derechos reales están definidos en el artículo 1882. No me traje el código al campo porque no soy tan loca, pero de los libros alguna definición les puedo dar, igual mírenlo en el 1882, porque ahí está definido. ¿Cómo se caracteriza el derecho real? Es un poder sobre una cosa. Genera entre la persona, el titular, la persona del titular y el objeto, un vínculo que se denomina real, que es un vínculo de poder. Que ejerce el sujeto sobre la cosa. Es el derecho que ejerce el sujeto sobre la cosa. Sí, acá dice en forma autónoma y que Dale, atribuye léemelo. El derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia y las demás previstas en este código. Exactamente. Es eso, para caracterizarlo y para que ustedes lo visualicen, es el poder sobre la cosa. De ese poder se derivan esas dos consecuencias que vos mencionaste, Fernán, que son el poder de perseguir la cosa de quien la tenga. Si alguien me desapodera, yo puedo perseguirla, de quien la tenga, por ese derecho real, ¿sí? Y también el derecho de preferencia, ¿sí?, de preferencia sobre otro, derivado de ese poder. Los derechos reales tienen características distintivas o que los diferencian de los derechos personales. Los derechos reales, además de establecer esta relación de poder entre el sujeto y la cosa, son de número cerrado, números clausus, se dice en derecho romano, o sea, son los que establece la ley. No puede inventarse otros derechos reales. En los derechos personales rige justamente el principio contrario. Uno puede establecer las obligaciones personales, contratos. Entonces, eso ya lo vimos también en la primera parte. Tenemos libertad de contratación, con ciertos parámetros legales, ¿no? Pero en general el principio es diferente, está la libertad de contratación. En los derechos reales están establecidos por ley, reconocidos por ley. Son un número cerrado. No existen otros que esos que establece la ley. El más importante es el derecho real de propiedad o dominio. El dominio sobre las cosas, sobre un inmueble. El derecho de propiedad, reconocido por la Constitución Nacional y de ahí en adelante por las leyes. El derecho, el dominio. El condominio, cuando esa propiedad es común con dos o más personas. Dominio, condominio. El usufructo, que ustedes lo habrán escuchado, que es el derecho real de uso sobre la cosa, que establece, esto lo van a estudiar en derechos reales, es por ahí más complejo, pero se lo voy a decir en términos sencillos. El usufructo desdobla el dominio. El dominio, el derecho de propiedad, tiene un doble aspecto, el título y el uso. Uno es titular del dominio, ¿sí?, de la propiedad, y también tiene el uso de la cosa. En el usufructo, este dominio se desdobla. Una persona puede seguir siendo el titular del bien, el dueño, digamos, en términos vulgares, y otro ser el que lo usa. Pero esa persona conservar la propiedad. Pero o al revés. O al revés. Sí, decime, Manuel. Es lo que se usa, por ejemplo, en las donaciones, generalmente Justamente. con el usufructo. Justamente, ahora como el derecho de dominio se puede desdoblar,
A veces la gente lo que hace, muy mal, porque nos saca plata, nos saca trabajo a los abogados, nunca aconsejen eso, eso para los escribanos. Capaz que Sanssouci les dice que está bien, pero no está bien. Cuando se desdobla, ¿qué hace el titular? Puede donar la propiedad a otra persona, le dona la propiedad, pero se reserva el uso, el usufructo. Para que los hijos, cuando ya estamos muy viejos y muy chotos, no nos echen a un asilo y nos saquen. Entonces, moraleja, a los abogados no nos conviene, ¿está bien? Genera conflicto. Y los hijos se arreglen. Ya demasiado si le vas a dejar herencia, que la reciban y se arreglen, ¿ok? A ver, esta costumbre de solucionarle todo a los hijos. Yo soy una militante en contra. Ya bastante que uno los mantiene, los alimenta, les hace estudiar y todavía le vas a resolver la herencia, sacándole el trabajo a los abogados. Está todo muy mal, ¿no es cierto, Gentile? ¿Usted qué opina? Bueno, yo soy beneficiario de un caso de eso, así que voy a cerrar la boca. Una consulta. Sí. Si me comprende la general de la ley, voy a excusarme, como dijo, porque estoy afectado. Muy bien. Una consulta, hablando de derecho sucesorio, discúlpeme, ¿no se había incorporado ya, no sé si por costumbre o ya nombrado el beneficio de inventario ya de forma directamente? ¿Todavía hay que expresarlo voluntariamente? No, es tácito. Si no lo aceptas, eso no omití decirlo. La aceptación, pasado ese tiempo, si no la rechazás, queda confirmado. Pero en rigor existe el plazo ese para rechazarlo. Si no lo rechazás, queda firme. Correcto. Pero tenés la posibilidad. Y si no lo haces, se considera que lo aceptaste. Okay, pero ustedes saben que ahora cuando estudien la bolilla de formas, que no la doy yo porque es una porquería, le explica el escribano que es un formalista, él les va a hablar de las manifestaciones de voluntad, que algunas son expresas y otras son tácitas, pero que tienen el mismo efecto para la ley. O sea, si la ley te da un tiempo para manifestarte y tiene como consecuencia que si en ese plazo no lo haces, va a ser aceptado, es perfectamente válido. Entonces ese silencio es considerado una manifestación. Siempre que la ley establezca que es así. Este concepto de que el silencio es el que acepto no es general. Esto es cuando la ley dice que es así. No es un principio general. No, por favor. Gracias. Bueno, más allá, Gentile, de que usted esté comprendido, verá de la razón de mi argumento, porque cuando uno es abogado, los escribanos sacan mucho trabajo con eso. Entonces, volviendo al tema de los derechos reales, que son números cerrados, el usufructo es uno de ellos. Otro es el derecho real de hipoteca, también está establecido. Y hay también derecho real sobre los sepulcros, sobre sepulcros. Sí, de esto me voy a permitir en algún momento contarles una anécdota, porque fue un problema serio que tuve a nivel de un cliente, que se compró un sepulcro, existe el derecho, se transmite en los sepulcros, ¿sí? Pero no se tuvo en cuenta en el momento que no se lo vendían desocupado. Entonces, la familia que lo había vendido tenía como 16 restos ahí, y a mi cliente, que era la que había comprado, se lo entregaron así y tenía que desocuparlo para poder usarlo. Esto pasó, chicos. Tuve que ir con un escribano al cementerio para constatar que había como 16 ocupantes de ese sepulcro para poder rescindir ese negocio, esa operación, porque salía más caro disponer de esos y desalojarlo, porque te cobraban, no me acuerdo, ya hace muchos años, cuánto, para poder usarlo, que comprarse otro nuevo. Así que bueno, el derecho real de sepulcro también, ese es otro. Y ahora hay otro que reconoce la propiedad de los barrios cerrados. No me acuerdo tiene un nombre que ahora se me hizo como una laguna, pero lo van a ver en los libros. O sea, los derechos reales son números cerrados. Esa es la característica principal. También tienen otro principio que es el de la convalidación. Si uno, por ejemplo, dispone o vende una cosa que en un momento no era de mi propiedad, si luego yo la adquiero,
haberlo comprado hace que opere el principio de convalidación, con lo cual yo estoy confirmando la venta que había hecho, aunque hubiera sido sin derecho inicialmente. ¿Mm? Se convalida entonces la disposición. Ese es otro principio. Son de efecto absoluto, como dijimos al principio. ¿Mm? ¿Qué quiere decir? Que son oponibles también erga omnes, contra todos. Su regulación es imperativa, o sea, la dispone la ley, no podemos modificar. Son todas leyes en general de orden imperativas o incluso en algunos casos de orden público. Y otro principio general es que necesita de publicidad. ¿Y la publicidad para qué? Para justamente hacerlo oponible contra todos, erga omnes. Ese es el principio de los derechos reales. ¿Cómo opera la publicidad en los derechos reales? Con la inscripción, la registración. Entonces, los derechos reales se inscriben en el registro de la propiedad inmueble, en la propiedad automotor, en los derechos de la propiedad intelectual. ¿Está? O sea, la registración es lo que le da publicidad y lo hace oponible a terceros. O sea, oponible a todos, que es una característica de los derechos reales. ¿Me entendieron hasta acá? Ahora vamos a hablar de los derechos personales, que tienen características diferentes. Existe al respecto libertad de formulación, de contratación, de establecer modalidades respecto de las obligaciones, plazos, el objeto. En ellas hay un sujeto activo, un sujeto pasivo y la prestación. La prestación puede ser de dar, de hacer, de entregar una cosa. La libertad de creación está en el artículo 970. Y una diferencia muy importante que tienen los derechos creditorios, que son efecto relativo. No son absolutos, como dijimos, de los reales, que son oponibles a todos. Los derechos personales son de efecto relativo. ¿Qué quiere decir? Que solo tienen efecto entre partes, no pueden afectar a los terceros. Los derechos personales son creados por las personas, personales por las personas, ¿por quién va a ser? Por los sujetos, por los sujetos, no requieren formalidades, la mayoría de ellos, algunos sí, pero en general rige el principio de la libertad de formas y por lo tanto no son oponibles al resto. Solo entre partes tendrán validez. Eso está en el artículo 1021. Anótenselo para verlo después. Bueno, y les decía al principio cuando hice la introducción que hay una tercera categoría que podemos poner que son los derechos intelectuales. Tienen algunas características similares a estos, pero también hay cuestiones o toques diferentes. Son oponibles, ¿no? Son oponibles erga omnes. Son oponibles, pero no son perpetuos como lo son los derechos de propiedad. El derecho de propiedad, no lo dije, pero es un derecho perpetuo. El derecho a la propiedad intelectual, si bien sobrevive al titular, ¿no es cierto? Porque ya ustedes esto lo estudiaron cuando vimos Personalísimos. La propiedad intelectual nace de la ley 11723. Después es las creaciones o las invenciones de las personas. Son reconocidas y tienen contenido patrimonial y también se heredan como los bienes patrimoniales a los herederos, pero no son perpetuos. Tienen una vigencia de 20 años, por ejemplo, como ya estudiaron. Surgen, como les dije, de la ley 11723 y están en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Bueno, hasta acá más o menos
Esto es la composición del patrimonio, derechos patrimoniales, derechos personales, derechos intelectuales. Dijimos que es la prenda común de los acreedores, esa es la función más importante del patrimonio. Y existen, la función de ser prenda común de los acreedores está en el artículo 242 y 743. Tenemos que hablar ahora de los diferentes tipos de créditos o de derechos que pueden afectar a un patrimonio. ¿Cierto? Un patrimonio, como dijimos, puede tener, cumpliendo su función, puede ser afectado por una acción individual, por una acción colectiva, o también por una acciones de fraude o conservatorias o integrativas de ese patrimonio. Los créditos que pueden afectar al patrimonio son de diferentes categorías y alcances. El crédito común se llama quirografario. Es el crédito por una deuda común que no reconoce ninguna preferencia respecto de los bienes del deudor, del deudor, sí, digo bien, del deudor. El crédito quirografario es el que puede surgir de cualquier documento, pagaré, cheque, impago, de un contrato incumplido. Eso es un crédito quirografario. Quirografario o común se lo denomina. También existen créditos que tienen cierta preferencia respecto del resto. ¿Por qué? Porque están garantizados en algunos casos por una garantía real, como puede ser la hipoteca o la prenda, la hipoteca para los inmuebles, la prenda para los vehículos. Eso le da, como dije, una preferencia en el cobro respecto de los que no tienen ninguna, los quirografarios o comunes. ¿Correcto? Y también hay algunos que tienen privilegios derivados de la ley, como son, por ejemplo, los que están vinculados con la conservación de la cosa, o sea, los impuestos, por ejemplo, o cuando se trata de unidades productivas, los créditos derivados del trabajo, salarios, indemnizaciones, etc. Esto, ¿qué produce o qué genera? Que si ante un estado de incumplimiento o insolvencia se demanda al deudor, en los casos de las ejecuciones o cobros individuales, el que lo inicia va a ser, no hay problema, porque si hay una acción individual, una ejecución, por ejemplo, en el caso de un pagaré o un cheque, aunque sea un crédito quirografario, se va a cobrar sobre los bienes de ese deudor. El problema surge si esta persona entra en un estado de insolvencia, entonces ya no va a haber una acción individual, sino una acción colectiva. ¿Qué acontece? Esto acontece cuando hay dos condiciones: insolvencia y cesación de pagos. Cuando alguien, son dos cosas diferentes, se las voy a tratar de explicar aunque es un tema de quiebras. Insolvencia es cuando tenemos un pasivo mayor que un activo. En concreto tenemos un patrimonio insuficiente para cubrir todas las deudas. Si el activo es menor que el pasivo, aunque yo mañana empezara a liquidar y querer pagar todo, no me va a alcanzar. Va a quedar gente o créditos insatisfechos. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Eso es insolvencia. Hay otro concepto que es la cesación de pagos, que no es lo mismo. Cesación de pago puede ser que yo haya firmado un documento de 5.000 pesos y yo pensando que iba a tener dinero hoy, los 5.000 pesos no los tengo. Y entonces
el que tiene el derecho puede iniciar la ejecución, presentarlo al cobro y va a tener una sentencia que me va a obligar a pagar los 5.000 con intereses. Eso no quiere decir que yo esté en insolvencia. Puedo estar en cesación de pagos porque no tengo en el momento la liquidez para cumplir con esa obligación, pero tengo un patrimonio que va a permitir que yo lo cumpla. Aunque sea a través de una ejecución forzada, el patrimonio es suficiente y va a respaldar esa obligación. Para que a una persona le declaren la quiebra, es una solución más extrema, o el concurso. Yo les dije que son soluciones cuando hay patrimonios en crisis. No hay solo cesación de pagos, o sea, no hay solo una obligación incumplida, que eso le puede pasar a cualquiera en cualquier circunstancia, ¿sí? No hay solo incumplimiento. Hay algo más grave que el incumplimiento. Hay impotencia de ese patrimonio para cumplir todas las obligaciones, porque aunque yo, como digo en el primer ejemplo, me pusiera a liquidar todo para pagar, si el pasivo es mayor que el activo, ahí lo que hay es insolvencia, además de cesación de pago. Para la quiebra o el concurso, se requiere para pedirlo esas dos situaciones, las dos juntas. Después se verá si se llega a un acuerdo con los acreedores, quedará en concurso, y si no hay acuerdo y se tiene que liquidar todo ese patrimonio para pagar todas las deudas, estaríamos en el proceso de quiebra, cuando hay liquidación, ¿no? Cuando hay liquidación, estamos en la quiebra. Siempre va a haber créditos insatisfechos. ¿Por qué? Porque si no, ¿para qué va a ir a la quiebra? Si yo hubiera tenido para pagarle a todos, me hubieran hecho las ejecuciones, aunque yo no hubiera querido, me hubieran ejecutado y me hubieran cobrado todo. En la quiebra, si había impotencia patrimonial, como yo digo, insolvencia, es porque no alcanzaba para pagarle a todos. Si no alcanzaba, encima hay que sumar, obviamente, los gastos de la quiebra, síndico, los honorarios, lo que sea. Obviamente que va a haber créditos insatisfechos. ¿Qué créditos van a quedar insatisfechos? A ver. Quirografarios. Muy bien, Gentile. Muy bien. Los quirografarios son los últimos de la cola. Primero cobran los que tienen algún privilegio o garantía real. Si hay una hipoteca, cobra el de la hipoteca. Si hay una prenda, el de la prenda. El primero que cobra es el Estado. Hay un privilegio que es el de los impuestos, el de los estados. Después, si es una unidad productiva, tienen privilegios los empleados. Si es, también hay privilegios, otra cosa que tampoco tienen que saber todo porque esto es de quiebra. Hay privilegios que son generales y hay privilegios que son especiales. Los privilegios generales son sobre todo el patrimonio. Por ejemplo, los honorarios del síndico, los honorarios del abogado de la quiebra, todo esto son generales. Y hay privilegios especiales. Por ejemplo, los impuestos sobre la cosa sobre que recae, ¿sí? Los empleados sobre los bienes productivos. O sea, esos son privilegios especiales, ¿no? Y después hay privilegios generales. Siempre, entonces, en esos casos de procesos colectivos va a haber seguramente créditos insatisfechos, porque hay insolvencia. Si no, era un tarado, no entiendo. O sea, no sería un supuesto que lógicamente se produjera. Sería no sé, yo nunca vi, pero bueno. Entonces, acá dice privilegios en favor de los salarios de los gastos de última enfermedad de sepelio, dice. Bueno, esos son otros privilegios. De salarios, como dije, hay un tipo de privilegios que son los salarios cuando continúa la unidad productiva o la indemnización si se cierra, por ejemplo, la fábrica. En el caso de fallecimiento, los gastos de última enfermedad tienen un privilegio, también. También ese privilegio existe en la herencia o en la sucesión, que debe pagar primero los gastos, y ese es un privilegio que existe sobre la herencia, no solo en la quiebra puede acontecer, pero es más fácil encontrarlo en la herencia. Los beneficios, es un privilegio para cobrarse primero que el resto. Los gastos de última enfermedad es uno para cobrarse antes que el resto.
Bueno, como les decía, estos procesos colectivos son los que se producen cuando hay insolvencia y cesación de pago. En los procesos individuales, ¿sí? También lo que existe es la posibilidad de pedir medidas precautorias o cautelares para garantizar el cumplimiento de la sentencia que en definitiva se dicte en esos procesos individuales, sea una ejecución, un cobro de pesos, un daños y perjuicios. Esas medidas cautelares, como yo digo, tienen como objeto garantizar el cumplimiento de la sentencia, o sea que se dictan antes de la sentencia, en el transcurso del proceso, pero requieren para su dictado 3 requisitos para que el juez los autorice o las ordene, y que son la verosimilitud en el derecho, o sea, que sea medianamente probable que la demanda prospere, digamos. Puede no ocurrir en definitiva, pero el juez para el momento del dictado tiene que tener una idea de que en definitiva existe el derecho. No es lo mismo que sentencia, porque si no tendríamos que esperar, pero si hay una verosimilitud, tiene que haber eso, tiene que haber peligro en la demora. También le tengo que acreditar al juez eventualmente que esperar al resultado definitivo podría ocasionar el no cumplimiento. ¿Cómo se hace eso? Y por ejemplo, si yo paso por la casa del deudor y veo que puso un cartel de venta, entonces puedo generar una información sumaria, una testimonial de manera sumaria, para acreditarle al juez que hay un peligro en la demora, porque veo que ese deudor está disponiendo bienes que formaban parte de su patrimonio, que era la prenda común o la garantía de que yo iba a poder cobrar mi crédito al final del proceso. Entonces, a través de esa medida cautelar, el juez puede ordenar un embargo, una inhibición general de bienes. Esas son las medidas cautelares genéricas o más conocidas. Y el tercer requisito, porque les dije que eran 3, es la contracautela. La contracautela implica que yo me tengo que hacer responsable de esa medida cautelar. Puede ser una contracautela real o juratoria. Real cuando me piden una contracautela en efectivo, en dinero o en bienes. O juratoria cuando presto juramento de que voy a responder. ¿Qué significa? Que si en definitiva ese juicio no prospera y yo embargué mal a alguien y esa persona tuvo perjuicios, ¿quién responde? El que pidió, no el juez que se lo ordenó, porque el juez te hace brindar contracautela. Entonces, uno debe responder, aunque sea juratoria la contracautela, si trabó mal un embargo. Eso cuando acontece, cuando llegó a sentencia y se pierde, entonces podrías tener como consecuencia que pagar los daños derivados de eso. Esos serían los 3 requisitos de las medidas cautelares que las menciona el programa y que forman parte de las acciones individuales. También las medidas cautelares dentro del proceso de quiebra se dictan. Lo primero que se le dicta a una persona que entra en concurso de quiebra es la inhibición general de bienes para que no venda ningún bien de ese patrimonio, porque eventualmente, si no llega a un acuerdo en el concurso y en la quiebra, lo que hace el deudor es una propuesta de pago a sus acreedores, que siempre va a ser menor al crédito, que en general establece la quita de intereses, el otorgamiento de plazos, y eso debe ser votado por los acreedores. Si los acreedores aceptan, se resuelve el proceso con el cumplimiento. Si los acreedores no aceptan o el deudor no cumple, se le decreta la quiebra. Y en ese caso se produce la liquidación de los bienes. Se vende todo y después se le paga a los deudores, a los acreedores, perdón. Se le paga primero a los que tienen privilegio y así en orden sucesivo. Así termina es una acción colectiva, involucra a todos los bienes y a todos los acreedores. Entonces, esas son las acciones individuales y las colectivas. Y después tenemos las acciones integrativas del patrimonio, que son las que tienen lugar cuando los deudores
con la finalidad de justamente no cumplir, sustraen o simulan sacar bienes de ese patrimonio para justamente no cumplir con las obligaciones pendientes. Profe, ¿acciones integrativas se llaman? Sí. Fraude, simulación, acción directa y subrogatoria son las 4 acciones integrativas. No sé cómo lo dice el programa. Fraude, simulación, acción directa y la subrogatoria. Dice acción integrativa y después... Bueno, las 4 son integrativas. Acción claro, por eso. directa. Sí. La acción directa está en el artículo 736. Requiere de un deudor y un acreedor que tengan créditos simultáneos y homogéneos para que específicamente en los casos en que autoriza la ley, según esta es una creación nueva del nuevo código, en el 736, se pueda cobrar directamente de ese deudor. En general, el ejemplo que podemos poner es a veces el de los seguros, en la ley de seguros. Es raro verlo, pero bueno, está en el código. Pero existe, sí. Lo más común es la acción de fraude, la que se encuentra, que a veces está asociada a la de simulación, porque puede ser que uno no sepa si el acto que realizó el deudor es fraudulento o simulado. Después ustedes vamos a hablar de nuevo de simulación y fraude cuando vemos los vicios del acto jurídico, porque ambos son vicios del acto jurídico, la simulación y el fraude. En el fraude, una persona saca un bien de su patrimonio generando o agravando la insolvencia. ¿Sí? El crédito debe ser anterior a esa venta o a esa disposición. El crédito por el cual yo voy a pedir el fraude. Porque, ¿qué quiere decir? Que al momento en que yo contraté con Gentile tenía una casa divina. Después resulta que se la vendió a Homan y cuando yo quiero ir a cobrar, la tiene Homan. Entonces, ¿yo qué hago? Demando por, no sé si es verdad, si se la vendió efectivamente, si Homan sabía, si es un acto simulado, si se pusieron de acuerdo, firmaron un contradocumento. Entonces, a veces se entablan las dos acciones de manera simultánea porque el acreedor que se permanece al margen de esa maniobra no va a estar seguro de qué acción corresponde, porque no sabe si efectivamente hubo o no transferencia de la cosa, pago del precio, etcétera, etcétera. En el fraude, el acto es real. En el ejemplo que yo doy, Gentile se la vendió. Por ahí, Homan le sacó la ventaja, la compró un poco más barata, porque estaba apurado, porque él no me quería pagar, y como Homan sabía, aprovechó y le pagó mucho menos. Pero el acto existió. La casa la tiene Homan. En la simulación puede ser que se la haya transferido, que hayan hecho una hermosa escritura, pero Gentile sigue viviendo ahí, aunque en la escritura dice Homan. ¿Está bien? Entonces, el acto es simulado. Simulado, no es real. Pero ante los ojos del deudor, del acreedor, yo pido un informe de dominio, voy a, no sé, inicié el juicio contra Gentile, lo voy a embargar y resulta que la casa no está más a nombre de Gentile, ahora está a nombre de Homan. Entonces ahí yo tengo que iniciar la demanda para integrar ese patrimonio. Por eso son acciones integrativas, es para devolver bienes que se fueron incorrectamente de ese patrimonio que era la garantía de los acreedores. Por eso se llaman acciones integrativas. En las otras acciones individuales, acciones colectivas y las acciones integrativas. Cuando yo voy a querer cobrar y los bienes ya no están más, puede ser que hayan salido bien, o pueden que hayan sido dispuestos en fraude a los acreedores, o con un acto simulado.
En esos casos, yo tengo acción contra Homan si puedo acreditar que mi crédito era anterior, que Gentile se insolventó, y que además Homan sabía, o debió saber, que eso era un acto fraudulento. Entonces yo puedo ir contra él y cobrarme directamente de él. Lo demando a él, lo demando a Gentile en la misma demanda, digo que el acto es fraudulento. Si yo gano la sentencia, si tengo una sentencia favorable, voy y remato esa casa. Resulta que Gentile me debía 50, pero la casa vale 200. Yo remato, me cobro los 50 y Homan se queda con los 150. ¿Por qué? Porque el acto era real. El acto era real. En cambio, si el acto hubiera sido simulado, se declara simulado y la casa sigue siendo de Gentile. Nunca salió del patrimonio de Gentile. Yo le voy a cobrar a los 50 y los 150 se los va a quedar Gentile. Porque eran de él. O sea, no está tan mal. Menos todos los gastos, el abogado y todo, olvídate, pero bueno. En el ejemplo, lo que quiero decir es que el fraude es un acto en el cual el negocio Se puede ir contra el otro. El negocio es real. En la simulación, como lo dice la misma palabra, no existe el acto. Entonces, ¿cómo lo voy a probar? Y ya van a ver cuando veamos los vicios. La simulación, por ejemplo, que voy con un oficial de justicia, Gentile sigue viviendo en la casa que él ahora dice que es de Homan, pero él sigue viviendo ahí. Y resulta que se hizo un contrato de alquiler porque es re vivo. Después, se la vendió Homan, que no tiene un mango y no va a poder acreditar nunca que le podía comprar la casa. No quiero decir, no conozco tu declaración jurada, Homan, pero quiero decir, el poder económico de las partes, por ejemplo, si ese podía o no comprar, si tiene que justificar que tiene capacidad económica. Si fueran parientes, hay una serie de presunciones, que es un primo, un hermano, le hizo el favor, se la transfirió. Hay una serie de presunciones que el juez puede tener en cuenta también para declarar que ese acto es simulado, que no aconteció, que la plata nunca salió de Homan para Gentile, que la casa la sigue usando Gentile, que además son amigos, etc. Entonces, En a derecho de veces familia se ve eso, varias veces. se ve, pero también las acciones se ven. Yo tengo juicios de esos y hay que poder justificar, digamos. Ahora es mucho más difícil porque además tiene muchas consecuencias impositivas ese tipo de maniobras. Entonces, antes que no había tantos controles, cambiar bienes de en mano no era tan infrecuente, pero ahora tenés que conseguir a alguien que quiera ponerse bienes a su nombre, tributar por eso, que lo mire la FIP, que lo revise. O sea, a ver, sí, puede pasar, por supuesto, y acontece, pero es menos frecuente que antes. Menos frecuente que antes, pero acontece, porque hay situaciones en las que acontece. Es difícil conseguir a alguien que de onda lo haga, digo. Seguramente hay supuestos en los cuales hasta te cobran para eso. Pero, Claro, una contraprestación. claro, pero en rigor de lo que se trata es de que el acreedor que tuvo en miras cuando contrató con Gentile, que él tenía un patrimonio, que tenía tales bienes el día que tiene que cobrar, resulta que esos bienes no están más, hay que ver si los dispuso de manera legal o si el acto es fraudulento, simulado, y puedo de ese modo lograr que vuelvan o cobrarme, porque en el fraude no vuelven, que quede claro, en el fraude no vuelven. Porque Homan podría, no lo dije, porque tampoco me da el tiempo para todo, pero después lo van a ver cuando veamos el vicio de fraude, lo que podría él es liberarse de la demanda pagándome a mí, y yo no le remato la casa. Él podría contestar la demanda y decir, no, esto no es así, pero en el hipotético caso que el juez diga que es así, yo ofrezco pagarle. Entonces me paga y listo. Después verá cómo se arregla con Gentile, porque le podré ir a cobrar a Gentile que lo metió en este problema. Pero estas acciones lo que hacen es integrar ese patrimonio, que son justamente la aplicación de este principio que dijimos de entrada, de que el patrimonio es la garantía común. ¿Ok? Otra acción que está ahí, que es la subrogatoria, se da cuando, por ejemplo,
vamos a seguirlo teniendo de punto a Gentile, que Gentile es mi deudor, pero resulta Qué manera de que... gastar la mía, ¿eh? Y usted gasta mucho, usted gasta mucho. Pero resulta que Cindy, de la que le debe plata a usted, pero usted no le va a cobrar, primero porque es linda y segundo porque dice, ¿para qué le voy a ir a cobrar si total después la doctora Curi va a venir y me va a querer cobrar a mí? O sea, yo no me molesto en cobrar porque cuando entre eso en mi patrimonio, me lo van a sacar. Entonces, también la ley me da a mí la posibilidad de, previa intimación al deudor, decirle, lo intimo a que accione, aunque cobre, para así poder cobrarme yo. Y si usted no lo hace, voy yo. Me subrogo, ¿qué quiere decir? Me pongo en su lugar y le cobro yo a ella. Yo le voy a cobrar el monto de mi crédito y hasta lo que ella le deba a usted. Si usted me debía a mí 50, pero ella solo le debe 20, yo voy a cobrar hasta 20, porque ella tampoco me tiene por qué pagar a mí 50. Y usted me seguirá debiendo 30. Pero eso, así funciona la subrogación, es ponerse en el lugar del otro que no activa, porque total... No va a ingresar. Sí, va a ingresar, pero no va a haber nada. Pasa a veces en las sucesiones, que el heredero no abre la herencia, no hace esto, no hace lo otro, porque para que los acreedores no se lo chupen. Entonces, ahí el acreedor tiene la posibilidad, previa intimación, de ponerse en el lugar y accionar directamente. Y cobrarse, integrando eso que no había entrado en el patrimonio. ¿Se entiende? Clarito. Bueno, hay otro tema que quiero terminar con esto, aunque sea rápidamente, porque es importante, es que hay bienes que están excluidos de esta garantía. ¿Sí? Bienes que la ley les da una protección especial. Como mencioné algunos rápidamente cuando hablé del proceso de quiebra, que tiene que ver con las cosas básicas de la vida del deudor, de su profesión. Hay otros que surgen de la ley y que tienen que ver con, por ejemplo, bienes afectados al servicio público, los bienes afectados que están en el artículo 744. 744 dice, la ropa y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge, conviviente y de sus hijos, los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión, arte u oficio, los sepulcros afectados a su destino, excepto que se reclame el precio de venta, construcción o reparación, los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado, los derechos de usufructo, uso de habitación, así como las servidumbres prediales, que solo pueden ejecutarse en los términos de los artículos 2144, 2157 y 2178, las indemnizaciones que correspondan por daño moral y daño material derivado de lesiones a la integridad psicofísica, y la indemnización por alimentos que corresponde al cónyuge conviviente y a los hijos con derecho alimentario en caso de homicidio. A estas que están en el 744 y que son claritas, se suman algunas otras como, por ejemplo, el caso de los bienes afectados a servicios públicos. Esos también son inembargables. Y el tema más importante, el de la vivienda protegida. Este les gusta tomarlo en los parciales, así que anoten, tómenlo, léanlo. Yo voy a tratar de, si bien tiene un antecedente en la ley 14.394 que establecía el bien de familia, bien de familia derivaba de leyes en general provinciales y iban en contra justamente esta posibilidad de perseguir. ¿Se acuerdan cuando hablamos del derecho persecutorio, de la cosa? Y esto está limitado en el caso de la vivienda o la protección de la vivienda familiar. ¿Por qué? Porque no va a responder por las deudas que se hayan contraído con posterioridad a la Constitución. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo protegido el bien de familia o tengo declarada asiento de la familia una vivienda, eso produce que los bienes, que no va a responder por las deudas
que se generen con posterioridad a esa constitución, salvo deudas específicas derivadas, por ejemplo, de gastos, expensas, eso sí, porque si no es como que constituye y no pago nunca más los impuestos ni las expensas. Eso sí, sobre eso va a responder. Va a responder también de deudas alimentarias, va a responder también de gastos privilegiados de reparación de la cosa. Por ejemplo, si se me está cayendo el techo y llamo al techista, después le tengo que pagar, porque tiene un privilegio sobre la cosa. ¿Se acuerdan de los privilegios sobre la cosa? Entonces, eso sí, pero salvo esos créditos que son posteriores a la Constitución, los demás no van a poder atacar ese inmueble, se encuentra protegido. Esa protección tiene una raigambre constitucional, surge de la Constitución Nacional, del artículo 14 bis. Después, históricamente, fue reconocido en algunas leyes provinciales, pero con el problema de que iba en contra del derecho de propiedad, que es absoluto. Entonces, como había como una colisión, en algunos casos se terminaba declarando la inconstitucionalidad. En la actualidad, al haber sido reconocido, ¿por qué? Porque estas eran leyes en general de procedimiento sobre materias que no estaban delegadas por las provincias al Estado. Entonces, de esa manera había una colisión y se declaraban inconstitucionales. En la actualidad eso fue subsanado y estando dentro del Código Civil y reconocido por una ley nacional, esta protección es general, ¿sí? ¿Qué tiene además de ventaja o de diferente de la protección que tenía la 14394 de bien de familia? Por ejemplo, en la actualidad existe la subrogación, hay posibilidad de subrogar. ¿Qué quiere decir? Que si uno otorga la protección de la vivienda familiar, esa vivienda en la actualidad puede ser cambiada por otra y la protección se va a conservar. Si yo tengo una casa que la compré hace 5 años y ahora la tengo o la quiero cambiar, tengo protegido los 5 años anteriores también. Con el bien de familia anterior no existía eso. Había que constituir uno nuevo y las deudas que hubiera habido en esos 5 años entraban. En cambio, con la subrogación se conserva desde el inicio de la inscripción. Esa es una diferencia que tienen que tener en cuenta. Se puede además constituir por el total del valor o por una parte del mismo. Antes tampoco una persona individual podía constituir un bien de familia, porque estaba dado solo en garantía de la subsistencia familiar. Entonces, si uno vivía solo, no podía ser bien de familia. Eso ahora es posible. Ahora se puede. Eso es otra ventaja que también encontramos respecto de la ley anterior. Además de la subrogación, se puede constituir por una persona solamente. Va a subsistir mientras la vida de esa persona, o mientras que si está siempre va a tener un beneficiario, que puede ser la familia, puede ser una persona individual, como yo dije. Para modificar esa inscripción, si es el asiento de la familia, necesito la conformidad del otro cónyuge o el conviviente para justamente levantar eso o modificarlo. Puede ser constituido por las partes de manera voluntaria, puede ser ordenado por el juez en el proceso de divorcio, puede ser también por disposición de última voluntad. Es mucho más amplia la protección que tiene hoy la vivienda. Así que bueno, yo esto lo dije medio, esperen que tengo que abrir la puerta antes que me tiren la puerta abajo, no me cierro. Entonces, la protección de la vivienda familiar, como les digo, en la actualidad tiene más amplitud que con la ley 14394. Préstenle atención entonces a la posibilidad de subrogación, a la posibilidad de que sea establecida por una parte del precio, no el total, de los beneficiarios que son diferentes, de la constitución, que también es diferente porque puede ser constituida, como les dije, por una sentencia judicial, por una disposición de última voluntad o voluntariamente por las partes. Y forma parte de los bienes exceptuados de la garantía común de los acreedores y de la agresión que puedan ellos tener sobre el patrimonio del que forma parte.
¿Alguna consulta? Porque fui a 1000 para poder terminar y nos pasamos un ratito, pero creo que las cosas más importantes las mencioné. Si tienen alguna duda en la próxima clase, la aclaramos. ¿Les parece? Sí, está bien, profesor. ¿Les parece la semana que viene que hablemos de el jueves? A ver que si podemos poner la clase que falta el viernes o vemos cómo vamos. ¿Lo resolvemos el jueves que viene? ¿Lo piensan? Sí, el viernes, dale. ¿El viernes Sí, les parece? perfecto, no hay obstáculo. Ok, entonces la semana que viene nos vemos jueves y viernes. Y después Eco. descansamos. Después descansamos. Dale. Bueno, Dale. buen fin de. Yo principalmente que le debo tanto. Gracias. Adiós. Sí, pagame, Gentile. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense, profesor. hasta luego. Chao chicos, gracias.